Buenas tardes y bienvenidos a esta programación de Iglesia Manuel. ¿Están listos? Porque estamos listos nosotros. Les pedimos en esta tarde que se unen con nosotros a exaltar el nombre de Jesús, el que vive, aleluya, el que murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Solo los invito a que se junten con nosotros a alabar a Dios en esta tarde. Oh, te adoramos, Rey. Aleluya. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Me escondía de ti, Señor. Me escondía de ti, Señor. Mas tu perdón me liberó. Vamos a declararlo. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gócense porque Cristo vive. Ahora libre estoy en tu amor. Díselo. Es tu gracia la que me sanó. Yeah, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció.
glorioso día, tu sangre me rescató. Oh, aleluya. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Grita, y a la muerte venció. Yes, aleluya. Glorioso día, tu sangre me rescató. Díselo al rey. Tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Yes, aleluya. Porque Cristo no está muerto, Él vive. Cristo vive. Cristo vive. Resucitó, no solamente por su propio beneficio, pero el suyo y el mío. Porque el mismo cuerpo glorioso que Él recibió, un día nosotros disfrutaremos de la misma manera. Qué hermoso es estar juntos adorando al Señor. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Felices, contentos de tener estos tiempos con la familia. Les he dicho que es una oportunidad que muy seguro no se va a volver a repetir por muchos años. Por eso tenemos que disfrutarla a lo máximo. Descansos que no esperaban, momentos de familia que no teníamos. Gracias a Dios, porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Les saludo, les digo que les amo, que los quiero. A todos los que se unieron a la programación, les invito a que hagan un grupo e inviten otras personas a escuchar el mensaje de fe y de esperanza de esta noche. El próximo miércoles tendremos nuestro culto a las 7:30. Mi esposo estuvo enfermo, pero gracias a Dios ya está en casa. Fue rápido la entrada y rápida la salida. Bendito sea el Señor. El miércoles estará compartiendo la palabra. El jueves vamos a tener nuestra cadena de oración. Tienen la oportunidad de enviar sus peticiones. Lo haremos a manera de poder orar con ustedes. Va a ser algo bien bonito. Les invito a que participen, a que hablen, a que escriban la necesidad que haya en sus vidas. Espero en el Señor que estén bien de salud con su familia, disfrutando y gozando. El pastor Juan Romero les manda saludos, les manda abrazos, de igual manera a su esposa. Dios les bendiga, les amamos y seguimos disfrutando la adoración y la alabanza. Dios les guarde. Y si pueden en sus casas, ¿por qué no aplauden? ¡Aleluya! Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí.
Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama. Aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama. Aleluya. Gracias por salvarme a mí. Yeah, yeah. Oh, Dios es bueno. Y en esta tarde, Cristo ha resucitado y celebramos esa verdad en esta tarde. ¿Por qué no le dices con todas tus fuerzas gracias? Aquí vamos. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, y gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, y gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, y gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, y gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama. Aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama. Aleluya. Gracias por salvarme a mí. Oh, aleluya. Ahí en tus casas, dale un grito de júbilo. Gracias por salvarme a mí. Dile conmigo, gracias Señor por salvarme a mí. Qué maravilloso es saber y conocer a ese Dios grande y maravilloso que nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Es una bendición estar una vez más con ustedes hoy, este domingo precioso, que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Ahí en casa puedes abrazar a tus hijos, ahí en casa puedes abrazar a tu esposa, a tu esposo, y gózate porque Cristo ha resucitado. Él está vivo, Él no está muerto, Él vive hoy. Y hay una buena noticia, porque Él vive hoy, tú y yo viviremos mañana. Amén. Por toda la eternidad. Él es fiel, Él es maravilloso y Él es santo. Por eso es que no podemos dejar de alabar a nuestro Dios. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo. El salmista decía que aunque los montes se trasladaran al corazón de la mar, yo estaré confiado. Amén. Así de que esto ya está pasando y va a pasar. Y un día vamos a recordarnos, ¿verdad? Que
pasamos por este bache, pero que hoy somos más fuertes en el Señor. La iglesia del Señor se fortalece en medio de la lucha, en medio de la prueba, pero sabes, la iglesia aún en la prueba y en la lucha sigue caminando. Si acaso se detiene la iglesia, es para poder predicar y decirle al mundo que Cristo vive hoy. Vamos a leer algunas porciones bíblicas el día de hoy interesantes. Déjame darte unas referencias acerca del Evangelio del Antiguo Testamento. Quizás tú digas, ¿qué? A ver, ¿qué está diciendo, pastor? Sí. El Evangelio del Antiguo Testamento. Pastor, ¿y cuál es ese? Sí, el libro del profeta Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él narra con toda precisión el nacimiento de Jesús. Si tú lo puedes anotar, ahí en el capítulo 7, ¿verdad? En el verso 8, por tanto el Señor mismo nos dará señal. Y lo dice, y una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Amén. Y su nombre será Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ahí en casa, allí donde tú estás, di Emmanuel, Dios con nosotros. Seguimos avanzando un poquito y nos encontramos allí en el capítulo 9. En el verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Y podemos seguir leyendo capítulo a capítulo y nos va narrando la figura del Señor Jesucristo. A Jesús se le conoce en el Antiguo Testamento como el misterio escondido, pero en el Nuevo Testamento lo conocemos como el misterio revelado. Amén. Y tú y yo tenemos el privilegio de ver ese misterio escondido ahora revelado y diciendo, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Amén. Cuando llegamos al capítulo 53 de Isaías, entonces este capítulo comienza con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y viene otra pregunta, una segunda pregunta, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¡Wow! Y después sigue diciendo el profeta, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y sigue hablando y entra y comienza a introducirse al sacrificio de Jesús. Y comienza a hablar de lo que Jesús iba a padecer y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Amén. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, tú y yo, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Wow, el creador del cielo y de la tierra,
el creador del mar y su plenitud y todo lo que en el mundo habita. Aquel que lo hizo, lo formó y por él subsiste y por él existe y para él. Pero ahora Isaías estaba describiendo que iba a llegar un día, porque lo escribió 800 años antes de que Cristo naciera, pero él ya le estaba diciendo lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer con tanta precisión, que Jesús mismo tuvo cuidado de cumplir cada una de esas palabras. Cada una de esas palabras Jesús las cumplió. Todo lo que él hizo, todo lo que pasó, todo lo que sufrió, es porque ya se había escrito de él. Él no omitió nada, ni lo más mínimo, ni lo más pequeño, ni lo más insignificante. Cuando él estaba en la cruz y estaba agonizante, se acordó que en un salmo dice: tuvo sed y le dieron de beber vinagre. Oiga, aún ese detalle tan pequeñito. Jesús dijo: tengo sed. Rápido fueron en un hisopo, pusieron una esponja y le dieron vinagre a beber. Y luego dice: para que se cumpliese lo que se había hablado de él. Un sacrificio perfecto. El Cordero Santo de Dios está descrito en este pasaje maravilloso. Por eso Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 23, dice: sabiendo que fuiste rescatado tú y yo de nuestra vana manera de vivir. Wow, wow. Tú y yo no fuimos comprados ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. No, no, no. Tú y yo no fuimos comprados con algo corruptible. Tú y yo fuimos comprados con algo incorruptible, como en la sangre gloriosa del Cordero Santo de Dios. Wow. Él lo dio todo por ti y por mí. Él se entregó por completo por ti y por mí. Ninguna de las palabras que se habían escrito sobre él cayeron al piso. Todas las levantó y las cumplió, porque era necesario que cumpliera cada una de esas palabras para poder llegar a donde estaba el acta del decreto que nos era contraria y poderla quitar de en medio, clavándola ahí en la cruz con él. Pero él, antes de ir a la cruz, él hizo un nuevo pacto. Y él dijo: este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Lo voy a sellar con mi sangre. Lo voy a sellar con mi carne. Ustedes van a comer mi carne y mi sangre. Y cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Por eso la iglesia del siglo XXI seguimos celebrando la cena del Señor, recordando ese sacrificio glorioso. Pero hay quienes no creen en la resurrección. Y Pablo se encontró con un conflicto en 1 de Corintios capítulo 15 del verso 14 al 20. Ahí había un conflicto porque había algunos que no creían en la resurrección. Y Pablo, con el celo que le caracterizaba, con el carácter que le caracterizaba, confronta esta situación y dice: ok. Entonces, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Pero si él no resucitó, pastora, entonces somos los más dignos de lástima y conmiseración, porque todavía estamos en nuestros pecados. Pero entonces hace una afirmación categórica, hace una confirmación con autoridad y dice: pero Cristo resucitó. Él ha resucitado. Y por cuanto Él ha resucitado, tú y yo tenemos hoy la vida eterna. El acto más maravilloso que la iglesia debe de celebrar con gran júbilo y alegría es la resurrección del Señor Jesucristo.
Algunos pelean que porque si en diciembre, que si el 24, que si no fue, y que si el nacimiento, y que si mucho. No, eso no es lo relevante. Si tú y yo no celebramos eso, no pasa nada. Pero lo que sí tenemos que celebrar es que Él se levantó de entre los muertos y te dio la autoridad para que un día, cuando Él a su voz de mando, a trompeta de Dios, al sonar la trompeta, se levanten aquellos que han muerto en Cristo. Oh, los sepulcros quedarán vacíos. No habrá poder que nos detenga, porque Él venció el sepulcro. Él venció la muerte. Amén. Es cierto que murió. Sí, murió. Ajá. Y bien muerto. Tan muerto estaba que no tuvieron que quebrarle sus piernas. Fueron y dijeron, ¿murió? Sí, Él murió. Fue sepultado. Ajá. Sí, fue sepultado. Pero hay una buena, grande y maravillosa noticia. Él no se quedó en el sepulcro. Él no lo pudo retener la muerte, porque el pecado que Él cargó no era el de Él, era el tuyo, el mío. De manera que, pastora Lupita, cuando la muerte lo quiso retener, dice la Escritura que el que no cometió pecado se hizo pecado. Porque no solamente es que haya cargado el pecado, no, fue más allá. Dice, se hizo pecado para que tú y yo nos hiciéramos justicia delante de Dios. Y la muerte comienza a tratar con Jesús. El sepulcro comienza a tratar con Jesús. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, y ellos seguían buscando una manera de retenerlo. Pero se dieron cuenta que cada pecado que encontraban era el de Laura, era el de Keila, era el tuyo, era el mío, era el de aquel, era el del mundo entero. Y cuando escudriñan todo el pecado, dicen, oh, espérame, es que tú no tienes pecado. Y había una ley que la paga del pecado es muerte. Pero como Él no tenía pecado, la muerte no lo pudo retener. El sepulcro no lo pudo retener. El mismo infierno no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque Él no cometió pecado, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. No había elementos, no había instrumentos, no había manera de poderlo retener. Y entonces Él se levanta airoso de la tumba de la muerte. Él ha resucitado, y por eso hoy festejamos en este día que Él vive. Él está vivo, Él no está muerto. Él es eterno, Él es maravilloso. Wow. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, cuando Él exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo no puedo entender eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que teniendo su cuerpo deshecho, cómo es posible que teniendo sus huesos exhibidos por los azotes, cómo es posible que de sufrir las grandes temperaturas y los grandes dolores que le provocaba la corona, porque todos los nervios que bajan hacia las verticales estaban hechos bola, porque la tensión, el dolor lo estaban matando? Mi esposa me decía, oye, Gera, yo no entiendo cómo es que pudo cargar la cruz todavía así. Sí, porque había una razón para hacerlo. Y esa razón eres tú. Como cordero fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. No, te tengo algo que decir. Te tengo algo que decir. Escúchame. Ahí en casa, préstame atención.
Préstame atención. Tú que estás aquí, préstame atención. Cuando Jesús estaba en la cruz, no se quejó. Cuando Jesús cargó la cruz, no se quejó. Cuando fue flagelado de tal manera que su carne, dice Isaías, no quedó parecer, no quedó hermosura, fue deshecho, no se quejó. Y yo me he preguntado, ¿cuál fue el dolor más grande que sufrió Jesús? ¿Serían los azotes? ¿Serían los clavos? ¿Sería que le arrancaban su barba a jalones? ¿Sería que lo bofeteaban y lo escupían en su cara? ¿Cuál fue el dolor más grande? Déjame decirte que él no se quejó con todo eso que le hicieron. No se quejó, no se quejó, no se quejó. Pero cuando llega el momento de cargar el pecado de la humanidad sobre de él, entonces el Padre, que no tolera el pecado, no soportó, no toleró de ver a su Hijo santo, puro, divino, hecho pecado por tu pecado y por el mío. Entonces el Padre tuvo que voltear su rostro de él, y eso sí le dolió a Jesús, y exclamó: Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me has abandonado? Pero sin duda, en ese momento recordó lo que en el Getsemaní le había dicho al Padre: Padre, ¿puedes pasar de mí esta copa? Porque él sabía lo que le esperaba. Pero también dijo: Padre, no hagas mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento de dolor, porque no fue un dolor físico, el dolor físico lo podemos mitigar con algún medicamento, alguna pastilla, con algo. Pero cuando el dolor es interno, no hay nada que lo pueda mitigar. Y ese dolor fue el que sufrió Jesús cuando exclamó: Padre. No dijo: ¿por qué me han latigado? No dijo: ¿por qué dejaste que me flagelean? ¿Por qué me corran? No, 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 no. Él dijo: ¿por qué me has abandonado? El Padre, contemplándolo, el Padre sin duda recordaba cuando aquel hombre salió de las aguas bautismales y él, sintiéndose orgulloso y satisfecho, no aguantó la emoción y desde el cielo gritó: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Ahora el Padre tenía el corazón ahí. Yo no me puedo imaginar el corazón del Padre viendo al Hijo, pero había un propósito, había un objetivo. Amén. No fueron los clavos los que detuvieron a Jesús en la cruz. No, 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 no. No fue eso. Fue el amor por ti. Fue el amor. Porque escrito está: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El verso 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero la gran pregunta es: la única señal que él dio, la única que él dio para que supieran que él era el Mesías, fue la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estaré yo en el vientre de la tierra. Fue la única señal que él dio.
La única. ¿Qué hubiera pasado si pasó el primer día y no pasa nada? El segundo día no pasó nada. El tercer día no pasó nada. El cuarto día no pasó nada. No resucitó. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de ti y de mí? Por eso Pablo dice, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación y seríamos los más dignos de lástima. Pero la verdad es que el primer día de la semana las mujeres iban al sepulcro, iban a ungir el cuerpo de su maestro, porque se les había olvidado lo que había dicho. Así como tú y yo a veces olvidamos lo que la palabra del Señor dice. Y ya iban ellas a ungir ese cuerpo. Pero sorpresa, sorpresa. La piedra estaba movida. Ahora yo te pregunto, ¿la piedra fue movida para que Cristo saliera? No. No, porque recuerda que cuando estaban en el aposento alto, los discípulos, Él se apareció. Con su cuerpo glorificado, Él ya no necesitaba abrir las puertas. Entonces, ¿para qué fue quitada la piedra? ¿Para qué? Si Él no necesitaba quitarla para salir, ¿por qué la quitaron? Porque Él sabía que era la única manera que los hombres que le seguían podrían entrar a ese lugar y verificar que Él estaba vivo. Él vive. El apóstol Pablo dice en Filipenses, quiero leer una porción ahí de Filipenses, es interesante, y es la humillación y la exaltación de nuestro Señor. Y cuando nos encontramos leyendo esta porción escritural, nos damos cuenta del plan glorioso que el Señor tenía. Y de cómo el Señor Jesús cumplió al pie de la letra de ese plan. Y dice Filipenses capítulo 2 y verso 5, nos exhorta y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, verso 9, quiero que preste aquí toda su atención. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesen que Jesucristo es el Señor. Él está vivo. Cuando Jesús le da la revelación al apóstol Juan y habla con Juan y le da el mensaje para las iglesias, hay algo muy hermoso que está escrito aquí y quiero recordártelo. Sé que lo sabes, pero quiero recordártelo. Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18, cuando él está hablando con Juan, escucha lo que le dice. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Cristo está vivo. Él mismo testifica y da la gran visión, da testimonio de sí mismo. Él revela ahí a Juan y les dice, ciertamente estuve muerto, pero ahora vivo y vivo por los siglos de los siglos. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Así de que
sigue diciendo, amén, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves. Por eso es que un día, a la final trompeta, al sonido de la trompeta, él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué nos puede dar resurrección? Porque Él ya tiene las llaves a la muerte. Él es dueño una vez más de la muerte. Y Él, con su resurrección, nos da la promesa de que un día tú y yo también vamos a resucitar. Y así como Él recibió un cuerpo incorruptible, el apóstol Pablo dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Amén. Así es que Él tiene el poder. Di conmigo, Él tiene el poder. No te escucho, Él tiene el poder. Dilo ahí en casa, Él tiene el poder. Si Él vive, yo voy a vivir el mañana. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Él venció la muerte, venció el sepulcro, venció el infierno. Él vive, y no solamente Él vive, sino que tú y yo hoy tenemos vida y vida eterna. No te olvides. No te olvides de que Él ha resucitado. Les bendigo a todos y les doy gracias por esta oportunidad. Tú que estás en casa, quizás tengas hijos inconversos, familiares inconversos, diles que Cristo ha resucitado para darles vida y vida eterna. Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Si tú me estás escuchando a través de las redes, si tú escuchaste ese mensaje del poder de la resurrección, no es un mensaje que yo haya inventado, yo haya escrito o que se me haya ocurrido. No. Yo solamente trato de decirte lo que la palabra dice. Yo solamente quiero aclarar lo que la palabra dice, lo que está escrito en la palabra, y es que Él murió por ti. Tú que estás ahí, aún esclavo de las drogas, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, de la hechicería, tú que estás esclavizado ahí sobre todos esos vicios, yo quiero decirte que hay un libertador. Él me libertó a mí, Él me dio vida nueva a mí, Él te la puede dar a ti. Quizás te preguntes, ¿y qué hizo para que le diera esa vida? Una oración simple y sencilla que yo quiero hacer contigo. Quiero que repitas conmigo y le digas: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy perdido. Reconozco que necesito un Salvador. Y hoy he escuchado de ti. Señor, así como el enfermo va en busca del doctor, yo pecador voy en busca de un Salvador. Perdóname, perdona todo mi pecado, perdona toda mi transgresión. Lávame, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Espíritu Santo, ven sobre de mí, cámbiame a nueva criatura. Señor, gracias por morir por mí en la cruz, por tomar mi lugar. Gracias por levantarte de entre los muertos y darme vida y vida eterna. Si tú hiciste esta oración, has dado el primer paso de la eternidad. Busca un lugar donde congregarte, donde hablen de la palabra viva, que es la palabra del Señor. La iglesia de Emanuel te puede instruir. Ven. Quizás vivas lejos. Busca a alguien más,
pero busca a alguien que te instruya en la palabra. Te bendigo. Te doy gracias por escucharme, pero más gracias le doy a mi Señor por tener misericordia de nosotros. Bendiciones para todos. Tú fuiste el verbo en el principio, el unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nadie se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nadie se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, te adoramos, Señor. No hay otro nombre igual que Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús.
poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay